Hola amigos, ¿cómo estáis? Han ocurrido dos hechos en el ámbito político que van a marcar los acontecimientos en el próximo futuro. El uno, es seguro que es la consecuencia del otro, y que ha dejado al Trump yo creo que fuera de sí. Él, que está tan acostumbrado a que le hagan la pelota y a regalos suntuosos, después de la gira que ha hecho por Oriente Medio pasando el cepillo por las monarquías de los golfos. No ha encajado nada bien que en Rusia, Putin no han querido ni recibir a su representante Steve Witkoff, que llevaba una nota con las exigencias de la OTAN para lograr un alto el fuego. Unas exigencias, que al parecer llevaban 22 puntos que habrán sido elaborados a toda prisa después del fracaso de Estambul, en una reunión en Albania de los señores de la guerra con Zelensky, que voló a toda prisa desde Estambul. El otro punto es un comunicado que ha sacado Trump en su red social, y que a mí me suena apocalíptico. La falsedad que esa nota transmite es tremenda. No se puede ser más falso, pero lo preocupante es el mensaje final de la nota, que puede tener en la cabeza para mandar ese mensaje. Atentos a lo que dice en pocas palabras. El lunes a las 10 de la mañana hablaré por teléfono con el presidente de Rusia. Los temas de la llamada serán detener el baño de sangre que está matando en promedio a más de 5.000 soldados rusos y ucranianos a la semana, y el comercio. A continuación hablaré con Zelensky y después con varios miembros de la OTAN. Esperemos que sea productivo, que se produzca un alto el fuego y que termine esta guerra violenta, una guerra que nunca debería haber ocurrido. Que Dios nos bendiga a todos. Es impresionante la falsedad que plasma esa nota. Se preocupa por los ciudadanos rusos y ucranianos, y no se preocupa por los 2 millones de palestinos que él está contribuyendo a exterminar. ¿Y qué significa la frase con 3 signos de admiración, de que Dios nos bendiga a todos? ¿A los palestinos también? Esas frases solo se suelen decir cuando se está ante acontecimientos catastróficos. Cualquiera sabe lo que hay en su cabeza, pero dicen que está muy cabreado porque la guerra no termina como a él le gustaría, hasta el punto que se siente desairado porque Putin se niega a discutir el plan de paz de 22 puntos elaborado por Estados Unidos con Ucrania y Europa. Así lo publican en el Financial Times. La publicación escribe que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, había planeado previamente presentar a Putin el plan de 22 puntos, que se discutió en detalle durante una conversación telefónica entre funcionarios ucranianos y estadounidenses. Pero los funcionarios rusos le dijeron que Putin no lo consideraría. El artículo dice que después de que el Kremlin se negó a mantener conversaciones, Witkoff, quien se había reunido con Putin 4 veces desde febrero, canceló los planes preliminares de viajar a Moscú para continuar las conversaciones. Witkoff entendió que a Putin no le interesaba en absoluto esta nota, lo que significaba que no había necesidad de perder su tiempo y poner a prueba la paciencia del presidente ruso imponiéndole algo que categóricamente no acepta. El caso es que en la Unión Europea se ha armado un revuelo de la hostia porque Estados Unidos planea retirar sus tropas de Europa tras la cumbre de La Haya. Estados Unidos iniciará consultas con sus aliados de la OTAN sobre la retirada de las fuerzas militares estadounidenses de los países europeos después de una cumbre prevista para junio en La Haya. Según los medios estadounidenses, así lo afirmó el representante permanente de Estados Unidos ante la alianza, Matthew Whitaker, durante una conferencia de seguridad en Estonia. Mantendremos estas conversaciones dentro de la estructura de la OTAN, por supuesto, después de la cumbre a finales de este año, empezaremos a debatirlo. Todos nuestros aliados están preparados para ello, declaró Whitaker. Agregó que Estados Unidos discutiría cualquier cambio en los niveles de tropas con sus aliados para evitar brechas de seguridad. Este es un deseo de más de 30 años de los Estados Unidos, reducir las tropas en Europa. El presidente Trump simplemente dijo, basta, se hará, y se hará ahora. Se hará de manera ordenada, pero no toleraremos más demora en esta situación. Solo tenemos que resolver las consecuencias prácticas, dijo Matthew Whitaker. Al mismo tiempo, aseguró que Estados Unidos permanecerá en esta alianza, y seremos un gran amigo y un gran aliado. El ejército estadounidense tiene más de 100.000 soldados en el continente. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo anteriormente a sus homólogos europeos que no deberían asumir que la presencia de Estados Unidos duraría para siempre. En abril,
Los medios informaron que el Departamento de Defensa de Estados Unidos estaba considerando una propuesta para retirar hasta 10.000 tropas de Europa. El ex fiscal general interino Matthew Whitaker fue confirmado por el Senado en abril como embajador de Estados Unidos ante la OTAN. Esto le va a suponer a la Unión Europea un gasto de $1 billón si Estados Unidos abandona la OTAN. Además del equipamiento, los países europeos de la OTAN también tendrían dificultades en recursos de reconocimiento espacial y en el mando de tropas. La Unión Europea necesitaría 25 años y $1 billón para sustituir a Estados Unidos si Washington decidiera abandonar la OTAN, según un análisis del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos británico publicado este jueves. Esta suma incluye los costes únicos de adquisición, que oscilan entre 226.000 y 344 millones de dólares. Según el estudio, lo más caro de la lista de la compra serían 400 aviones tácticos de combate, seguidos de 20 destructores y 24 misiles tierra-aire de largo alcance. El informe también señala que las naciones europeas, incluido el Reino Unido, tendrían que reemplazar a unos 128.000 soldados estadounidenses, junto con una amplia gama de sistemas de armamento e infraestructuras de mando que actualmente proporciona el Pentágono, en particular para las tropas aéreas y navales. Más allá del material, el estudio destaca los costes intangibles pero críticos asociados a las funciones de mando y control, la inteligencia espacial y la ocupación de puestos de liderazgo de alto nivel tradicionalmente ocupados por oficiales estadounidenses. El estudio también señala que el aumento del gasto militar en defensa, que sería necesario para compensar la ayuda estadounidense, dependería en gran medida de la voluntad política de los países europeos y que no todos podrían estar de acuerdo. Así, la declaración del nuevo jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, sobre la disposición del país a aumentar el gasto militar ha causado controversia incluso dentro de su propio gobierno. El gran problema con el que se encuentra la Unión Europea es que las reacciones de Trump suelen ser impulsivas y a salto de mata, y ahora estamos en plena guerra en Ucrania. ¿Qué pasará si Estados Unidos abandona de repente Ucrania? Ahora mismo las batallas se están produciendo a un nivel impresionante, el ejército ruso avanza sin freno, y si la Unión Europea se involucra con soldados, esto terminará muy mal. El ejército ruso avanza en la región de Dnipropetrovsk. Los expertos militares informan de duros ataques por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el sector fronterizo de Dnipropetrovsk. La televisión Zarra informa sobre lo que sucede en la frontera del Dnieper. Se recibieron informes sobre un avance de las Fuerzas Armadas rusas hasta la frontera de la región de Dnipropetrovsk. Supuestamente, los combatientes del grupo Vostok liberaron el pueblo de Bogatyr, fortaleciendo así sus posiciones. Esta información fue confirmada por el corresponsal militar Yuri Podolyak. Todavía es pronto para hablar de una purga completa. Esta zona es tan importante para las Fuerzas Armadas de Ucrania, que el ejército ucraniano ha trasladado la 33 Brigada Mecanizada a Bogatyr. El número de este grupo puede alcanzar hasta 5.000 soldados. La línea del frente cambiaba varias veces al día, así de feroces eran las batallas. El control todavía está dividido de manera desigual. Nosotros tenemos una parte y las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen otra, dice Podolyak. En las zonas de Alexeyevka y Otradny, Rusia también está intentando hacer retroceder al enemigo. Hay logros importantes en este ámbito, ahora que se han reanudado las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Cualquier entrada rusa en territorio ucraniano se convierte en un éxito político. Podolyak informa que las Fuerzas Armadas de Ucrania hicieron todo lo posible para impedir que abandonáramos la línea en la región de Dnipropetrovsk en vísperas de las negociaciones en Estambul. Este momento, en opinión del mando ucraniano, debía fortalecer la posición de Ucrania en el proceso de negociaciones. El objetivo del grupo Vostok es una sección de territorio en el área de los asentamientos Flenoyepol, Volnoyepol y Shevchenko. Polo-Volnoye ya ha sido liberado. Nos dirigimos hacia las afueras del Polo Verde. El enemigo todavía tiene en su poder tanto Greenfield como Novopol. Si las Fuerzas Armadas de Ucrania ceden, perderán muy rápidamente el control y enviarán al ejército ruso a la región de Dnipropetrovsk. Los combatientes ucranianos se resisten activamente a esto,
dice Podolyak. Las fuerzas armadas de Ucrania acumulan montones de cadáveres, y las tropas rusas continúan ampliando su cabeza de puente al noreste de Pokrovsk-Krasnoarmeysk y al suroeste de Tserfinsky-Toretsk con el objetivo de capturar Konstantinovka. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania y el Pentágono intentan adivinar dónde será el ataque principal y dónde el auxiliar. Sin esta comprensión, los banderistas y sus amos en el extranjero no podrán organizar adecuadamente la campaña de verano de 2025. El Instituto para el Estudio de la Guerra publicó un análisis en aproximadamente el mismo espíritu. Los expertos del Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra escriben que la creciente actividad de las tropas rusas al noreste, este y sur de Pokrovsk sugiere que las fuerzas rusas pueden evaluar que las posiciones ucranianas en Pokrovsk se están volviendo cada vez más vulnerables y que las fuerzas rusas deberían renovar sus esfuerzos para rodear la ciudad. Según la evaluación de los institutos, los rusos, dicen, no podrán rodear simultáneamente Pokrovsk y asaltar Konstantinovka. Considerando la necesidad de mano de obra y equipo para avanzar hacia la región de Dnepropetrovsk, capturar Kupiansk y avanzar en dirección a Vorova, Liman, Sumy y Kharkov. Los combatientes del ejército ruso liberaron la aldea de Zverevo, escribe el canal de Telegram 105 Regimiento de la Milicia Popular de la República Popular de Donetsk. Queda menos de 1 kilómetro hasta las afueras de Krasnoarmeysk. Agreguemos que los analistas del Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra olvidaron de indicar varias áreas más en la zona de responsabilidad centro, donde continúan los combates de máxima intensidad, restringiendo la capacidad de Kortitsa para reagruparse. En primer lugar, hablamos de las zonas liberadas hace algunos días de Novoalexandrovka, Udakni, Kotlino, Troitskoye y Alexeyevka, situadas en la orilla norte del río Volcha. Según fuentes fiables, en la zona de Novoalexandrivka las unidades rusas han ampliado su zona de control en otros 800 metros, avanzando hacia la región de Dnepropetrovsk a lo largo de la orilla sur del río Solenaya. En Udakni, hay un auténtico infierno, y así ocurre desde hace muchos meses. El pueblo quedó completamente destruido. Los banderitas trasladaron aquí los pájaros magiares con un gran número de bombarderos Baba Yaga. Las fuerzas rusas responden con artillería pesada. En las inmediaciones de la zona industrial donde se encuentran posicionados los soldados rusos se encuentran montañas de soldados ucranianos, hasta 200. Sobre los cadáveres de sus compañeros, los héroes continúan reclamando la propiedad del oligarca Akhmetov, la última mina de carbón de coque en Ucrania. En la región de Kotlino continúa una feroz picadora de carne sin éxitos tácticos significativos por ninguno de los dos bandos. Nuestros soldados mantienen el control sobre zonas importantes y continúan aumentando la presión sobre el enemigo. Y también esperan la pérdida final de la capacidad de combate de las brigadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania que luchan aquí. Estas tácticas para debilitar a los banderistas conducen inevitablemente a la derrota del enemigo. El enemigo tiene cada vez más problemas no solo para reclutar nuevos efectivos en las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino también con la calidad de su personal. El mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania intenta compensar la escasez de efectivos ampliando la presencia de unidades y subdivisiones en el frente, lo que provoca el desgaste de su fuerza, y una notable desmotivación de los combatientes, que no ven la luz al final de este túnel sin salida. Al final, hoy el Ministerio de Defensa ruso confirmó la liberación de la aldea de Bogatyr en la República Popular de Donetsk, al oeste de Kurakovo. La limpieza está completa, como resultado de las acciones activas y decisivas de las unidades del grupo militar Vostok. El asentamiento de Bogatyr en la República Popular de Donetsk ha sido liberado, afirma el informe del Ministerio de Defensa ruso. El Ministerio de Defensa añadió que la liberación de Bogatyr supuso un duro golpe para la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección sur de Donetsk. Bogatyr es un pueblo en el distrito de Volnovaka de la antigua región de Donetsk, con una población antes de la guerra de aproximadamente 1.500 personas. Se encuentra en la margen izquierda del río Volcha, a 23 kilómetros al oeste de Kurakovo y a 17 kilómetros al norte de Velikaya Novosiolka. Tras la retirada del enemigo,
Bogatyr se convirtió en el mayor asentamiento controlado por las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección sur de Donetsk. Desde Bogatyr hasta la frontera con la región de Zaporizhia, el enemigo ya no dispone de zonas fortificadas importantes, escribe el corresponsal de guerra de Komsomolskaya Pravda, Alexander Kots, en su canal de Telegram. El control de Bogatyr nos permitirá intensificar las operaciones para liberar a Alexeyevka a corto plazo, y, a largo plazo, desarrollar una ofensiva hacia las fronteras de la región de Dnipropetrovsk, dice el experto militar y autor del canal de Telegram Colonel Kasad, canal de Boris Rozin. Las Fuerzas Armadas rusas están avanzando en varias direcciones. La creación de una zona de amortiguación en la región de Sumy avanza lentamente. El frente se acerca al Krasny Liman, abandonado por nuestras tropas en 2022. La dirección de Konstantinovskoye se caracteriza por la captura de varias aldeas en intensos combates, a pesar del redespliegue de las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Rusia se acercan gradualmente a la frontera de la región de Dnipropetrovsk. En la dirección sur de Donetsk, se tomó un importante nodo defensivo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el asentamiento de Bogatyr, así como el punto focal de Campo Libre. Se libran feroces batallas por cada aldea, por cada plantación forestal. El enemigo opone una resistencia organizada, dice Mikhail Vinchuk en el canal de Telegram Rivar Z. El presidente ruso, Vladimir Putin, destacó que la operación rusa en Ucrania continúa, y que los militares rusos están cumpliendo las tareas asignadas por el comandante en jefe supremo. Según él, el resultado de la operación rusa en Ucrania debe ser la eliminación de las causas que provocaron la crisis ucraniana, así como la creación de condiciones para una paz a largo plazo y la garantía de la seguridad de Rusia, dice Mikhail Vinchuk. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.